Dejemos que los pequeñitos salgan reverentemente de este lugar y que el Señor les tenga una clase muy sustanciosa para el crecimiento de su vida espiritual. Bien, hermanos, seguimos con los temas de la Biblia, ¿verdad? De hecho, pues todo el año decimos el año de la Biblia, porque siempre meditamos en ella, pero este mes tiene un énfasis especial. Voy a pedirles que abran su Biblia en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4, y leeremos solamente dos versículos, los versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13 dicen de la siguiente manera: procuremos pues entrar en, es 12 y 13, voy a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más te elevamos nuestra voz delante de tu santa presencia, agradecidos contigo por esta oportunidad que nos concedes nuevamente de adorarte y de bendecir tu santo nombre en este día, que es el día que te pertenece a ti, para que tu pueblo congregado te alabemos. Gracias por los aquí presentes, Señor, y te agradecemos la lectura de tu palabra, y ahora suplicamos, Señor, que la uses para que en este momento tu palabra hable a nuestros corazones y permitas, Señor, que tu voluntad se realice en nuestras vidas. Con humildad de corazón te lo suplico en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, el título: el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. ¿A cuántos de aquí les gusta leer, hermanos? Solamente levante su mano si le gusta leer realmente, si es lector. Gracias. ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, hermanos, miren, se imagina, solamente piensen en esta pregunta, se imagina cuántos libros se han escrito, se habrán impreso y se habrán leído hasta este día en todo el mundo. Solamente imagine eso. Ahora, la producción de libros de toda clase es una industria lucrativa, y cada libro que sale a la luz pública contiene el mensaje que su autor quiere dar a conocer. Dentro del inmenso océano de libros, hay libros ya reconocidos como extraordinarios y dignos de las mejores y mayores librerías del mundo, así como de las más exigentes colecciones personales. Libros tan famosos que se han tenido que reeditar en ya sin número de veces. Y pese a su excelente contenido literario e ideológico, ningún libro puede competir o compararse en ningún sentido con el libro de Dios, la Biblia. Todos los otros libros, hermanos, todos son el producto de la finita mente humana. Y la Biblia es el resultado de la infinita sapiencia de la mente divina, la cual inspiró a los varios y variados escritores humanos a través de los siglos, y obviamente quienes solo fueron escribas de la voluntad suprema de Dios. Por eso, allá en 2 de Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, por todo esto, hermanos, en nuestro pasaje leído encontramos tres importantes aspectos sobre el poder de la palabra de Dios. Tres importantes aspectos sobre el poder de la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿en qué consiste el poder de la palabra de Dios? Bueno, dijimos que hay tres aspectos. El primero, el poder de la palabra de Dios consiste en su poder transformador. Su poder transformador. Ahora, vea lo que dice nuestra palabra. Bueno, déjenme decirle antes sobre este poder transformador. Los libros humanos, hay muchos que transforman, sí. Hay libros que después de haberlos leído uno cambia su forma de pensar. Hay libros que después de haberlos leído uno tiene otra perspectiva sobre la vida. Pero vamos a ver el poder transformador de la palabra de Dios. Y diremos dos cosas. Su poder transformador obra eficazmente al ser la palabra del Dios vivo y único. Vea lo que dice el versículo 12 que leímos, primera parte. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene un poder intrínseco en ella, ya que contiene un mensaje que transforma, un mensaje que cambia, pero no solo la ideología. ¿Sabe qué cambia? La conducta. La conducta. Porque yo sé de mucha gente que ha cambiado su ideología con relación a algo, pero no su conducta. Por ejemplo, en la política. En la política hay quienes se han desencantado de un partido político al cual eran fieles por la doctrina que tenía, pero viendo que los políticos no la cumplen, se desilusionaron y se unieron a otro partido, conociendo otra doctrina y cambiando en su posición política en relación a la situación de nuestro país. Cuando eso pasa, la gente cambia la ideología que tenía, pero no la conducta, porque la gente sigue siendo borracha, drogadicta, infiel a su pareja, mentirosos, rateros o egoístas, mezquinos, y le podíamos seguir. Cambiará de pensar, pero no cambia de hábitos. Y así pasa con muchos libros. Nos dan una nueva perspectiva de un asunto, pero realmente la Biblia tiene un poder transformador porque obra eficazmente al ser la palabra del Dios vivo y único. Si es la palabra de Dios, es para el hombre porque somos la obra de Dios. Y Él sabe lo que realmente necesitamos. Él sabe lo que realmente necesita nuestra mente y corazón. Él sabe lo que realmente nosotros estamos buscando. Aunque a veces desviamos nuestra mirada y pensamos que estamos buscando un buen trabajo que me dé una buena forma de vida. Pero a mí me gustó mucho el testimonio de nuestro hermano Ángel Andalón Lomelí esta mañana cuando decía los años que lleva sin trabajo y cómo no le ha faltado nada. Y también nuestro hermano Ernesto Valenzuela, el esposo de nuestra hermana Verónica, que hablaba de los bolis que ya no venden llevan años vendiendo bolis y siguen viviendo de la venta de bolis porque el hermano no tiene ya trabajo. Y esto es importante, hermanos, porque eso nos ha demostrado que el hombre no depende de un trabajo, de una seguridad material, sino de la seguridad divina y de la bendición que Dios le da. Cuando Cristo Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches y tuvo hambre, no volvió a ver en su bolsa cuánto dinero traía para ir a la tienda. Y Satanás lo tentó y le dijo, ¿qué te estás muriendo de hambre? Mira tantas piedras, conviértete una en pan, ¿para qué batallas? Y la respuesta del Señor es la más contundente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, realmente nuestra vida depende de la palabra de Dios. Yo decía en la mañana que esto es todo lo que yo tengo, pero es lo mejor que puedo tener.
Y es todo lo que realmente necesita, no solo mi vida, sino la de cualquiera. Y gracias a Dios que nos ha dado su palabra, porque es la palabra del Dios vivo y único para su creación, el ser humano. Por esto, hermanos, veamos lo que dice Isaías 55, pero no pierda este pasaje. Vayamos a Isaías 55, hermanos, y vean lo que dicen los versículos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11 dicen así, porque... estaba en otro. Isaías 55 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué le parece? Más claro, no se puede. La palabra de Dios es lo que el hombre necesita. Así como acabamos de ver esta lluvia que acaba de descender y que a lo mejor muchos nos enojamos porque nos mojó. Créame que la tierra y los árboles y el campo la han recibido con una gratitud y una alegría que hasta nosotros luego vamos a agradecer, porque eso va a producir alimento, porque eso refresca el ambiente, porque eso lo necesitamos. Y esto es lo que realmente pasa con la palabra de Dios. Dice el Señor que así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora, esta es la palabra que Dios dio de su boca a los escritores. Y ahora, en boca de un siervo de Él, que no importa quién sea, se está hablando la palabra del Señor, la que Él dio de su boca, para que entonces no vuelva vacía a Él, que haga aquello que Él quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer hoy con su palabra en tu vida? Piénsalo. Tú has venido aquí, estás oyendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que esta palabra que estás oyendo haga en tu vida? Porque es lo que Él hará. Y es mejor que estés consciente de que el Señor quiere hacer algo en tu vida. Y que lo que el Señor quiere hacer va a ser para tu bien. Pero que eso que Él quiere hacer va a representar cambios en tu vida. Cambios positivos. Por eso la Escritura dice claramente, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor quiere prosperarte. ¿Estás buscando la prosperidad de Dios o la del mundo? ¿Ven? La de Dios se verá aquí en el mundo, pero ¿cómo la estás buscando? ¿Por medio del mundo o por medio de Dios? Lo importante es esto. Estamos hablando de que el poder de la palabra de Dios consiste en su poder transformador, y dijimos que su poder transformador obra eficazmente al ser la palabra del Dios vivo y único. Pero también diremos que su poder transformador obra eficazmente al transformar la integridad humana. Volvamos ahí a Hebreos 4 y ve lo que dice el versículo 12 que estamos leyendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí viene el poder transformador al transformar la integridad humana. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta tarde hablaba yo con unos hermanos sobre la diferencia de alma y espíritu. Y decíamos que a veces la Biblia los presenta como distintos y a veces como iguales. Pero aquí hace una distinción de ellas. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahora sí, ¿a qué se refiere el alma y el espíritu? Bueno, pues es muy sencillo cuando decimos que el ser humano está formado de tres partes: cuerpo o materia, alma, que es la conciencia, y espíritu, que es la vida que Dios nos da. Entonces, cuando la palabra de Dios transforma el alma, o sea, transforma la forma de pensar, y si transforma el espíritu, transforma la vida que has llevado hasta el día de hoy, que Dios te dio, pero que han dado mal, que has andado lejos del Señor. Esa es la vida que el Señor hace, porque cuando el que está en Cristo se hace una nueva vida, una nueva creación. Y la palabra de Dios tiene un poder transformador que cambia la integridad humana, o sea, al hombre en todo su ser.
desde lo más íntimo, que es la voluntad y el corazón, hasta ve todo lo que transforma, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, todo lo que el hombre puede doblar, cintura, rodillas, cadera, tobillos, dedos, hay con una coyuntura, ¿verdad? Decía un hermano en términos así medios chistosos, una bisagra pues se dobla, ¿verdad? Todas las coyunturas, esas junturas que nos permiten, que permiten que haya movimiento, y los tuétanos, o sea, el centro de cada hueso tiene un tuétano, especialmente los huesos anchos, que son los brazos, las piernas, ¿verdad? Contienen algo que se llama tuétano, que a mucha gente le gusta en el caldo de res, ¿verdad? El tuétano, aquella masita rara, así que para muchos sabe sabrosa, para otros no nos gusta, pero independientemente de eso, yo quiero que sepa que ahí en el tuétano se están fabricando las células del cuerpo que luego van a estarse reproduciendo y supliendo otras que el cuerpo va desechando, y la piel. Todos los días desechamos células, no nos damos cuenta. Imagínense si nos diéramos cuenta de las células que desechamos, yo creo que nos asustaríamos. Pero en realidad estamos desechando células. Y hay otras que las están reponiendo. Pues el tuétano es la fábrica de las células. Entonces, vea el poder de la palabra de Dios hasta dónde va. Por eso cambia la vida del ser humano. Por eso la persona que en verdad se entrega a Cristo es otra. Porque cambia desde los tuétanos, desde la producción de células. Cuando la persona se entrega a Cristo, la producción de células del incrédulo dejan de producir esas células incrédulas y ahora vienen células cristianas, por así decirlo. Empieza a producir una nueva vida. La persona es otra, hay un cambio. Es maravilloso ver a la persona sin Cristo y a la persona con Cristo. La persona sin Cristo es una persona amargada, malhumorada, con el ceño fruncido siempre, enojada, inconforme. Y el cristiano tiene la paz de Dios. Aún en medio del dolor y de los problemas, suele tener una calma, aquella paz que Dios da. La paz que dice Dios, mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Esos son los cambios transformadores del poder de la palabra de Dios. Cambia la integridad humana, pero el versículo sigue diciendo, no solamente penetra hasta partir el alma y el espíritu, también las coyunturas y los tuétanos, y conoce, o sea, discierne, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, ¿qué habrá en el pensamiento o en las intenciones que el hombre pueda tener que Dios no sepa? Por eso cuando alguien viene a escuchar la palabra de Dios, Dios sabe la necesidad de esa persona, porque Él conoce qué intenciones tiene. A lo mejor tiene intenciones de irse a emborrachar, a lo mejor tiene intenciones de irse a pasar una pachanga con los amigos, pero vino aquí porque lo invitaron y Dios sabe esas intenciones y son las que Dios quiere cambiar. Que haya nuevas intenciones, intenciones para el bien de su vida, intenciones para el cambio que Dios quiere hacer, intenciones que ahora glorifiquen a Dios. Y en vez de estar allá perdiendo el tiempo, haciéndose daño con los vicios, con la mundanalidad, ahora está congregado en la iglesia con los hermanos, donde el Señor, dice la Biblia, allí es donde Dios derrama bendición, en la iglesia. Y eso no quiere decir que Dios no derrame bendición en otro lado, pero es que hay una bendición muy especial cuando el pueblo del Señor, en el día del Señor, se congrega en torno al Señor para escuchar la palabra del Señor. Eso es lo más maravilloso, hermanos, y es lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso, este poder transformador obra eficazmente al transformar la integridad humana. Vea todo lo que hace. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando en su segunda carta, vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vea lo que dice en el capítulo 3 y en los versículos 14 en adelante. Segunda de Timoteo 3,
14 en adelante dicen así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está el poder transformador. ¿Y qué mejor cuando es desde la niñez? Porque ya esa es una vida entera para Cristo. Pero nunca es tarde. Si tú le entregaste tu vida en la juventud, en la adultez, en la madurez o en la ancianidad, nunca es tarde. ¿Cuántos no recordamos todavía con cariño y con mucho cariño a nuestro hermano Rosalío Mendoza? ¿Cuántos se acuerdan de él? Todos, ¿verdad? Un hombre tan sencillo, tan discreto, tan calladito. Una de las cosas que yo más extraño de ese hermano, desde que llegó a esta iglesia jamás dio un problema, jamás causó un conflicto, jamás estuvo en un problema. Pero bueno, algo que me decía él en relación a esto, me decía: hermano pastor, yo nomás me pregunto, ¿por qué Dios no me salvó antes? Y yo le digo: mejor pregúntese qué hubiera pasado si no lo hubiera salvado. Dele gracias a Dios que tarde, pero lo salvó. Y ahora el hermano ya está con el Señor. Porque la palabra de Dios lo transformó, lo cambió. Aquí el hermano llegó buscando un lugar a donde irse a morir. Y yo le dije: un lugar a donde irse a morir no les sé decir, pero sí les sé decir que en este lugar va a empezar a vivir. Y gracias a Dios que así fue. Y gracias a Dios que lo tuvimos un poco más de 3 años entre nosotros, dando un testimonio de lo que es un cambio de vida verdadera por el poder transformador de la palabra de Dios. Pero vamos a decir en segundo lugar, hablando del poder de la palabra de Dios, que este poder consiste en su poder escrutador. Su poder escrutador. Y seguimos ahí en Hebreos 4, la palabra escrutador. Bueno, es una palabra que se refiere al que escudriña, indaga, explora, reconoce o examina algo. A eso se llama escrutar o escrutador. Y la palabra de Dios tiene un poder escrutador. Va a lo más profundo, conoce, discierne, sabe, entiende lo que nos pasa. Por eso a lo mejor nosotros no te podemos comprender en toda su totalidad la magnitud de tu problema o de lo que enfrentas, pero Dios sí. Y su palabra ha sido dada para eso, para conocer, indagar, buscar lo que hay en ti, aquello que te inquieta, aquello que te preocupa, aquello que te entristece. Porque la palabra de Dios tiene un poder escrutador. Ahora, ¿qué diremos de este poder escrutador? Ve lo que dice el versículo 13 en su primera parte. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ese es el poder escrutador de Dios, que no podemos escondernos de él. Que no hay lugar a donde tú te puedas ir. Que no hay lugar al que te puedas ocultar para hacer la cosa más mala que hagas y creas que Dios no te ve. El poder escrutador de Dios por medio de su palabra. Ve lo que dice, vamos a ver 2 cosas importantes. Su poder escrutador enseña que todo lo existente, especialmente nosotros, somos creados y por lo tanto examinados por la omnipresencia de Dios. Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 17. Vayamos a Jeremías 17 y veamos lo que dicen los versículos 9 al 11. Jeremías 17, 9 al 11 dicen así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, como la perdiz que cubre lo que no puso.
es el que injustamente amontona para sí riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en sus postrimería será insensato. Qué importante. Dice la Biblia, ¿quién conocerá el corazón que es perverso? Bueno, Dios lo conoce. Por eso te digo que nosotros somos creación de Dios juntamente con todo lo que hay. Y que por lo tanto, como somos su creación, también seremos examinados. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te está pidiendo tu corazón? ¿Te está pidiendo a lo mejor un vicio, una droga, el alcohol? ¿Te estará pidiendo apoderarte de algo que no es tuyo, de algo ajeno? ¿Te estará pidiendo engañar y mentir a tu hermano? Si eso te está pidiendo el corazón, Dios lo sabe. Puedes acercarte a Dios por medio de su palabra, que Él va a examinar hasta lo profundo de tu ser. Dios es como un médico, pero de corazón. Él hace un análisis a profundidad de cómo está tu vida y de lo que tú necesitas. Por esta razón, su poder escrutador enseña que todo lo existente, aún nosotros, somos creados y por lo tanto examinados por la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar. Él te ve donde quiera que estés y todo lo que haces. Hay que tener en cuenta eso. También su poder escrutador nos enseña que nadie podemos escondernos o escaparnos de la omnipresencia de Dios. Vayamos al Salmo 139, por favor. Salmo 139. Y este pasaje pues es muy conocido, ¿verdad? Ve lo que dicen los versículos 7 al 13. Salmo 139, 7 al 13 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué le parece? ¿Desde cuándo el Señor estaba viendo nuestra persona? Desde que aquella semilla del hombre implantada en la tierra fértil de la mujer formó aquella célula que se empezó a desarrollar, a dividir para hacerse el cuerpo humano y desarrollarse en el vientre de la madre. Desde allá dice el Señor, de subir su palabra, que Él fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Se da cuenta entonces cómo estamos delante de Dios siempre. Y ese es el poder de la palabra de Dios, que tiene el poder de escrutar, de conocer lo que hay en nosotros, porque Dios nos hizo. Él sabe lo que somos, Él sabe quiénes somos. No hay lugar a donde podamos escondernos. En este momento nosotros estamos en el templo y el Señor nos ve. Pero Él también ve a todo el que no está, y quiera Dios que esté con cada uno de los que no están aquí, por las razones que cada uno tenga. Dios lo sabe. Pero Él está también al pendiente, Él está viendo. Bueno, esto es muy importante, hermanos, porque estamos hablando del poder de la palabra del Señor, y dijimos dos cosas hasta ahorita: que ese poder consiste en su poder transformador y que ese poder consiste en su poder escrutador. Pero hay algo más en relación a este poder de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, volviendo a Hebreos 4, dice en nuestro sermón presenta que el poder de la palabra de Dios consiste en su poder enjuiciador. Su poder enjuiciador. Bueno, esto es muy importante, hermanos, porque vamos a ver algo que yo quiero que tengamos en cuenta todo el tiempo.
porque pensamos que el día del juicio tarda mucho en llegar y que a lo mejor no nos toca verlo. Nos va a tocar verlo. Se muera o esté vivo, lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el poder enjuiciador de Dios? Bueno, dos cosas brevemente, según nuestro pasaje de Hebreos 4. Su poder enjuiciador ve todo cuanto hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Versículo 13, que estamos leyendo, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿De cuál aquel? Pues de Dios, de Cristo. Si realmente usted es un cristiano, no solo usted tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no solamente los ojos de Dios están viéndolo, sino que además su santa presencia es testigo de lo que hacemos, bueno o malo. ¿Cree usted que en la presencia de Dios vamos a poder engañar a Dios? ¿Vamos a poder tal vez escaparnos de lo malo que hicimos delante de Dios? Que tal vez tendremos una excusa válida. Cuando dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno no lo hace, ¿qué? Contra el pecado, ¿habrá alguna excusa válida? No. Y sea lo que hayamos hecho, sea bueno o malo, de todas maneras, hermanos, el Señor ve todo. A nosotros a lo mejor ya se nos olvidaron muchas cosas malas que hicimos, o algunas también muchas buenas, pero el Señor lo tiene todo anotado. El Señor lo tiene todo anotado en aquel libro que dice la Biblia que será abierto los libros, serán juzgados por las cosas escritas en aquel libro divino, donde todo lo que hicimos, aún lo bueno, está anotado, con más razón lo malo. No solamente está anotado, no nos vamos a escapar de dar cuenta. ¿Está preparado para ello? ¿Qué excusa le va a decir al Señor ante lo malo que hayamos hecho? ¿Cómo se va a justificar? Pues no habrá modo. Por eso es más vale arrepentirse, pedir perdón y cambiar de actitud. Porque su poder enjuiciador ve todo cuanto hayamos hecho, bueno o malo. Vamos a ver qué dice el Salmo 34, por favor. Es un pasaje muy claro. Salmo 34, vea lo que dice este salmo allá en los versículos 15 y 16. Salmo 34, 15 y 16 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Qué le parece? Primeramente nos da una recomendación, y esta recomendación no la debemos tomar a la ligera, es la palabra de Dios. Nos dice claramente: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y luego nos da las dos cosas que pasan, hayamos hecho lo bueno o lo malo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Una vez decía un predicador que escuchaba que si no hemos recibido la respuesta del Señor a nuestras plegarias es porque seguramente los ojos de Jehová han visto lo que hemos hecho y no está muy contento con lo que hayamos hecho. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y la ira de Jehová contra los que hacen el mal, y vea el propósito, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Hermanos, parece que mucho del mensaje de la Biblia lo tomamos de una manera muy a la ligera. Ay, sí, bueno, eso dice, pero no pasa nada. No pasa nada. No te engañes, está pasando mucho. Y lo más preocupante es que eso que está pasando, muchas veces es lo que hace que Dios nos llame antes de tiempo a su presencia a darle cuentas.
Tristemente esa es la realidad, hermanos. Y la palabra de Dios no nos engaña. Por lo tanto hay que hablarla tal cual es, hermanos, porque el Señor quiere nuestro bien, no nuestro mal. Por eso decimos que su poder enjuiciador ve todo cuanto hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Pero hay algo más, hablando de este poder enjuiciador. Su poder enjuiciador ve culpables a todos los que hayan rechazado su palabra o la palabra del Señor. Por eso el versículo 13 de ahí de Hebreos 4 dice: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia enseña que en aquel juicio Dios vendrá a juzgar a las naciones incrédulas. El pueblo del Señor ya no será enjuiciado porque ya hemos sido declarados justos, pero sí daremos cuenta, porque como hijos de Dios tenemos que dar cuenta ante el Padre, pero ya no seremos juzgados porque ya la sangre de Cristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Y dice Romanos 5:1, justificados pues. ¿Qué? Ándele, justificados pues. Dice que somos justificados. Ya no daremos cuenta, ya no seremos enjuiciados, ya Cristo nos justificó. Pero sí daremos cuenta, sí daremos cuenta. Pero hay alguien, los culpables, ellos, los que rechazaron la palabra de Dios, y no me refiero a Cristo solamente, aún ya como cristianos muchas veces tenemos la osadía de rechazar la palabra de Dios, salir contra ella. Y cuidado, hermanos, porque vea un pasaje impactante. Vayamos a Juan 12, Juan capítulo 12. Y gracias a Dios que siempre usamos la palabra de Dios. Hasta ahorita no me he visto en la necesidad de usar otro libro y sé que nunca lo haré. Juan 12, 46 al 48. Juan 12, 46 al 48 dicen así: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ¿qué dice? Aquí está. Lo que aquí está, si lo hacemos, nos va a ir bien. Si no lo hacemos, estas palabras que ya Dios ha dado a su pueblo, por ellas seremos juzgados. Y cuidado, hermanos, porque a veces pensamos que solamente es al que rechazó a Cristo. No, es también al que lo recibió y a sabiendas de lo que la Biblia dice, fue contra la palabra de Dios. Porque dice el Señor que a quien más se le da, más se le va a demandar. Y dice Cristo, porque yo no he, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las que ya nos ha dado ahora como creyentes. Tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado, por ella serán juzgados. O seremos juzgados. Así que, hermanos, aquí hablamos del poder enjuiciador de la palabra de Dios. Si tú estás haciendo algo malo, si tú has hecho algo malo, Dios te va a enjuiciar. Pero si tú te arrepientes de lo malo que has hecho, Dios te va a perdonar y te va a restaurar. Desde que la palabra de Dios quedó registrada por los santos hombres del Señor, ha habido millones de gentes que han oído, que han creído, que han recibido, que han vivido y que han compartido la palabra del Señor. A esto se refirió el apóstol Juan cuando resume su evangelio diciendo: hizo además Jesús
muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este pasaje, así como el sermón que acabo de predicar, dicen que si tú decides creer en Cristo Jesús como el Señor de tu vida, entonces obtendrás desde ahora la vida eterna en el cielo cuando tu vida acabe en esta tierra. Y hay una frase que dice: el único libro que tiene poder para transformar tu vida es el libro que contiene el mensaje de la palabra de Dios. Ahora yo quiero hacer una invitación a todo aquel que quiere que la palabra de Dios transforme su vida. Si hasta el día de hoy no estás contento con la vida que has llevado y sabes que estás lejos de Dios o que te has alejado de Dios y hoy quieres pedir perdón a Dios y volver a Él, o entregarle tu vida al Señor porque tú sabes que necesitas que el Señor te cambie, yo te invito, y te lo digo en el amor de Cristo, a que le entregues tu vida al Señor, a que le digas al Señor: transfórmame, cámbiame. Tú puedes hacerlo. La palabra de Dios tiene ese poder. Si tú lo crees, dice el Señor, yo no te juzgo, mi palabra, lo que yo dije te va a juzgar. Y aquí está, dicho, que ese día daremos cuenta al Señor. Yo me pregunto si estás preparado. ¿Por qué no crees que eso será nomás el día final? A lo mejor Dios te puede llamar a su presencia esta noche y ya estás listo para dar cuenta al Señor de lo que has hecho. ¿Ya estás listo? ¿Le vas a entregar cuentas, buenas cuentas o cuentas claras a nuestro Señor? Fíjate lo que dice la palabra del Señor, y esto es muy importante. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la voluntad de Dios, por el poder de Dios, por el poder transformador de su palabra, tú puedes hoy dejar que el Señor te transforme. ¿Querrás que Dios cambie tu vida? Si es así, yo te voy a pedir que en el lugar donde estás, lo manifiestes públicamente poniéndote de pie. Yo te pido esto para yo poder verte, para yo poder identificarte y poder orar por ti y poner tu vida en las manos del Señor. Pero esto no lo debes hacer a escondidas, esto no lo debes hacer en secreto. Te voy a decir por qué. Porque el Señor ya ha visto todo lo que has hecho. A lo mejor te escondiste de todos, pero de Dios no. Y Dios quiere que ahora públicamente declares tu fe en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en este lugar que quiere que el poder transformador de la palabra del Señor le cambie? Solo ponte de pie. ¿Se necesita valor? Pues yo creo que sí, pero sobre todo se necesita sinceridad, que no te engañes, porque a Dios no lo vas a engañar. Habrá alguien que sinceramente y de todo corazón le dice: Señor, transfórmame, te necesito, quiero que cambies mi vida. Habrá alguien que con todo el corazón lo quiera hacer. Que Dios le bendiga, que Dios les bendiga allá atrás, Dios te bendiga. Habrá alguien más que sinceramente diga: yo quiero que el Señor transforme mi vida. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Mire, no le estoy llamando solo a la salvación, no. Si usted ya es salvo, pero sabe que necesita aún que Dios transforme su vida, puede hacerlo. Porque muchas veces necesitamos que Dios siga obrando en nuestro corazón. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, hermano. No vamos a alargar la invitación, no es a fuerza, esto no es a base de insistencia. Si usted sabe que usted necesita que
Señor, lo transforme, no necesita que yo le esté rogando, usted lo sabe. Por eso no voy a extender la invitación, pero hago una última invitación. ¿Habrá alguien más que Dios te bendiga? Bien, vamos a orar. Yo espero que todos los que están sentados estén a cuentas con Dios. También que si hoy les llamara a su presencia, entregaran buenas cuentas. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por el poder de tu palabra, porque tienes en ella, Señor, un mensaje que cambia nuestras vidas. Porque aquellos que lo hemos oído, Señor, somos ahora nuevas creaciones en ti. Y porque, Señor, por medio de ella, no solamente nos da la salvación, sino constantemente nos estás transformando, santificando, para cada día agradarte a ti. Te pido por cada uno de los que con toda sinceridad y honestidad se han puesto de pie, reconociendo, Señor, que necesitan y que piden de ti, les ayudes a cambiar, a seguir cambiando, que se tomen fuertemente de tu palabra y que no solamente la lean, sino la apliquen a su vida diariamente. Te suplico, Señor, que tú obres en ellos aquello que públicamente te están pidiendo, cambies y transformes para el bien de sus vidas y para honra y gloria tuya. Padre, bendice esta iglesia, Señor. Bendícenos porque te necesitamos mucho. Síguenos llevando adelante de tu mano y permite, Señor, que siempre busquemos agradarte a ti antes que a nosotros. Con humildad de corazón te lo ruego y te pido una vez más, bendigas y transformes la vida de todos aquellos que de pie te lo están pidiendo con todo su corazón. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tomen su lugar, que Dios los bendiga y muchas gracias.